Temas Unidad 2. Personas físicas. Subtemas 2.1. Disposiciones generales de la ley del ISR. 2.2. Disposiciones generales de las personas físicas. 2.3. Ingresos por salarios. 2.4. Actividades empresariales y profesionales. 2.5. Ingresos por arrendamiento, por enajenación y adquisición de bienes. 2.6. Otros ingresos. 2.7. Deducciones, estímulos fiscales y declaración anual. Tema 2.1. Disposiciones generales de la ley del ISR. Impuesto sobre la renta. Es un impuesto directo que se aplica a las ganancias obtenidas durante el ejercicio, o mejor dicho, a la diferencia entre los ingresos y las deducciones autorizadas, sin importar la naturaleza, denominación u origen. Se grava la utilidad del bien o la actividad que incrementa el patrimonio del contribuyente. Todas las leyes fiscales son importantes, pero al referirse a la ley del impuesto sobre la renta es sin duda para el Estado, sin lugar a dudas, la que mayores ingresos le reporta, por lo que en su contenido se tiene mayor cuidado. Esta ley amerita, con el Código Fiscal de la Federación, un estudio detallado y un seguimiento para captar modificaciones que a la misma se hace frecuentemente. Esta ley amerita, con el Código Fiscal de la Federación, un estudio detallado y un seguimiento para captar modificaciones que a la misma se hacen frecuentemente. ¿Quiénes deben pagar el ISR? De acuerdo con el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las personas físicas y morales están obligadas a cumplir el pago del impuesto en los siguientes casos. Residen en México respecto a todos sus ingresos sin importar dónde se encuentre la fuente de la que procedan. Radican en el extranjero con un establecimiento permanente en el país respecto a los ingresos atribuibles a dicho establecimiento. Viven en el extranjero respecto a fuentes de riqueza ubicadas en el país, cuando no tengan un establecimiento permanente o teniéndolo, los ingresos no sean atribuibles a este. Como ves, incluso los extranjeros están obligados a cumplir con esta obligación fiscal si la fuente de sus ingresos se encuentra en nuestro territorio. Así que no hay pretexto, alista tu declaración anual y paga lo que corresponde. Cuando una persona física aún no esté inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, realice en un año de calendario erogaciones superiores a los ingresos que hubiera declarado en ese mismo año. Las autoridades fiscales procederán como sigue. 1. Comprobarán el monto de las erogaciones y la discrepancia en la declaración del contribuyente, y dará a conocer a éste el resultado de dicha comprobación. 2. El contribuyente, en un plazo de 15 días, informará por escrito a las autoridades fiscales las razones que tuviera para inconformarse o el origen que explique la discrepancia y ofrecerá las pruebas que estimaré convenientes. 3. Si no se formula inconformidad o no se prueba el origen de la discrepancia, esta se estimará ingreso de los señalados en el capítulo 9 de este título en el año que se trate, y formulará la liquidación respectiva. Artículo 107. 2.2. Disposiciones generales de las personas físicas. Están obligadas al pago del impuesto establecido en el título. Las personas físicas residen en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, devengando cuando en los términos de ese título señale, en crédito, en servicios, en los casos que señale esta ley, o de cualquier otro tipo. También están obligados al pago del impuesto las personas físicas residen en el extranjero
que realicen actividades empresariales o presten servicios personales independientes en el país, a través de un establecimiento permanente por los ingresos atribuibles a este. Las personas físicas residentes en México están obligadas a informar en las declaraciones del ejercicio sobre los préstamos, los donativos y los premios obtenidos en el mismo, siempre que estos en lo individual o en su conjunto excedan de 600. Artículo 106. 2.3. Ingresos por salarios. Con base en el artículo 94 de la Ley del ISR, se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven a esta relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Hay que tomar en cuenta que cuando el trabajador no puede salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo o de comidas, el tiempo correspondiente le será computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo, en donde las jornadas de trabajo, según la Ley Federal del Trabajo, son de diurna, son de 8 horas, de 7 horas a 20 horas. Nocturna son de 7 horas, de 20 horas a 7 horas. Mixta son de 7.5 horas, 4 diurnas, 3.5 nocturnas. Vacaciones. Al cumplir un año, el trabajador tiene derecho como parte de las prestaciones de ley a mínimo con 6 días de vacaciones con goce de sueldo. Prima vacacional. Todos los trabajadores deben recibir por lo menos 25% de los salarios correspondientes a los días de vacaciones. Aguinaldo. La ley establece que el trabajador deberá recibir 15 días de salario en caso de tener un año de antigüedad. De lo contrario, será proporcional a los días laborales. Hay quienes otorgan hasta 30 días. Seguridad social. Todos los trabajadores tienen derecho a ser incorporados al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, para recibir atención médica cuando sea necesario. Pago de utilidades. Cuando una empresa genera utilidades, es obligatorio hacer el reparto a los colaboradores. Sin embargo, no siempre pasa esto. Por lo tanto, no todos pueden otorgar esa ventaja. Días de descanso. Los colaboradores tendrán derecho a un día de descanso semanal. Existen empresas que otorgan sábado y domingo. Prima dominical. Está establecido en el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo que los trabajadores tienen derecho a un día de descanso. En caso de laborar dicho día, se otorgará un 25% adicional, por lo menos sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. ¿Conoces cuáles son las prestaciones que tiene el trabajador? Las prestaciones de ley son aquellos beneficios que tienes al ingresar en un vínculo laboral. Son totalmente independientes al salario. Si trabajas para una persona moral o física y tu trabajo es subordinado, es decir, que tiene una hora de entrada y una hora de salida. Las prestaciones que son obligatorias se mencionan en la Ley Federal del Trabajo y el jefe está obligado a brindarlas sí o sí. Algunas de ellas son las siguientes. Ejemplos de cálculo sobre los salarios. Cálculo mensual. El ingreso mensual es de 8.920, se multiplica por los 12 meses, da un total de 107.040. Para el aguinaldo, para calcularlo, se requiere los 8.920 entre los 30 por 15 y da un total de 4.460. Para las vacaciones se requiere los 8.920 de los ingresos mensuales entre los 30 por los 6 días de vacaciones y da un total de 1.784, agregándole por el 25%.
y la prima vacacional es de 446 y un ingreso anual total es de 113.730. (2.4) Actividades empresariales y profesionales. Están obligados al pago de impuestos las personas físicas que perciban ingresos derivados en la realización de actividades empresariales o de la prestación de un servicio personal, independiente o servicios profesionales. La prestación de servicios profesionales son aquellas que derivan de la prestación de un servicio personal independiente. Las actividades empresariales son: inciso A, ganadería; inciso B, agricultura; inciso C, la pesca; inciso D, comercios; inciso E, silvicultura. En las actividades empresariales expiden facturas y en las actividades profesionales expiden recibos de honorarios. Del mismo modo tienen deducciones, que es la compra, que es aquello que se vuelve a vender, y los gastos, valor sacrificado para alcanzar el volumen de una venta. Ahora, en el mes de marzo, el ingreso nominal fue de 90.000, el ingreso acumulable de 190.500. Las deducciones fueron de 40.000, las deducciones acumuladas fueron de 155.000 pesos. Entonces la base del impuesto son de 35.500 pesos, menos el límite inferior, que son 30.093.22 pesos. Nos da la base del excedente, que son 5.406.78, por la tasa del límite inferior, que son 17.92%. Nos da el impuesto marginal, que son 968.89, más la cuota fija de 2.751.78. Nos da el ISR por pagar, que son 3.720.67. En este caso, el pago provisional anticipado se agarra del mes de enero, que son 1.910.54. Nos va a dar el ISR por pagar, que son 1.810.13, menos el subsidio del empleo pagado, que son de 0. Nos va a dar el ISR por pagar, y así sucesivamente se va a ir haciendo con los demás meses en el momento de sacar el pago provisional anticipado. En el mes de febrero, el ingreso nominal fueron de 60.500 pesos. El ingreso acumulable de ese mes fueron 100.500 pesos. Las deducciones de ese mes fueron de 90.500 y las deducciones acumuladas de 115.000. Entonces la base del impuesto nos va a dar negativo, que son 14.500 pesos. Entonces, por consiguiente, ya no se puede seguir el proceso. Este ejemplo trata sobre los trabajos profesionales. Como podemos ver, en enero el ingreso nominal es de 40.000 pesos. El ingreso acumulable fue de 0 pesos. Las deducciones de ese mes fueron de 25.000. Las deducciones acumuladas fueron de 0 pesos. La base del impuesto fueron 15.000, menos el límite inferior, son 12.009.95. Nos da la base del excedente, que son 2.990.05, por la tasa del límite inferior, que es de 21.36%. Nos va a dar el impuesto marginal, que son 638.67, más la cuota fija de ese mes, que son 271.87. Nos va a dar el ISR por pagar, que son 1.910.54, menos los pagos provisionales anticipados, que son de 0 pesos. Nos va a dar el ISR por pagar de 1.910.54, menos el subsidio del empleo pagado, que son de 0 pesos. Nos va a dar el ISR por pagar de 1.910.54.
2.5. Ingresos por arrendamiento, por enajenación y adquisición de bienes. Todas las actividades que generan ingresos siempre y cuando sea de manera transparente. Ingresos por arrendamiento. Inciso A. Casa habitación. Paga ISR y está exento del IVA. B. Local comercio. Paga ISR y también IVA. C. Finca agrícola. Paga ISR y está exento del IVA. Subarrendamiento. Es el contrato de cesión del uso de la casa que tiene alquilada el inquilino a otra nueva persona, subarrendatario. Pagos provisionales. Menos 10 salarios mínimos, lo que debe de dar un total de 31.214.72 pesos. Si su pago es menor, va a ser trimestral y si es mayor, será mensual. Deducciones. Impuesto predial, mantenimiento, intereses por préstamo, salarios, primas de seguro, inversiones. Ahora un ejemplo de retención sobre casa-habitación en persona moral. Supongamos que la renta de esa casa-habitación son de 10,000 pesos, menos el ISR de retención, que en este caso son 1,000, nos va a dar el importe de 9,000 pesos en persona moral. Retención. Ejemplo 1. Casa habitación. Renta 10,000 pesos. Menos ISR 1,000 pesos da un igual a importe de 9,000 pesos. Este ejemplo solo aplica en personas morales. Tenemos el ejemplo del local comercial. En las personas morales se realiza todo el ejercicio. En este caso la renta son 10,000 pesos, el IVA que es el 16% son 1,600, el importe nos da 11,600, menos las retenciones del ISR, que es el 10%, son 1,000, menos la retención del IVA de las 2/3 partes, nos da 1,066.66, el importe final son de 9,533.34. Ahora bien, para las personas físicas, la renta son de 10,000, el IVA es del 16%, que nos da 1,600, y el importe es de 11,600. Hasta ahí terminaría en este caso de las personas físicas. O a deducciones ciegas donde se toma en cuenta el 35%. Inciso B. Deducciones normales. Cálculo del ISR, persona física y persona moral. Ingresos 15,000. Deducción ciega 35%, 5,250. Base del impuesto 9,750. LIM inferior 8,629.21. Base del excedente 1,120.79. Apple LIM inferior 16%, impuesto marginal 179.32, más la cuota fija que es un total de 692.96, igual al ISR por pagar que son 872.28, menos el ISR en retención del 10% son 1,500, igual a ISR a favor que es menos 627.72. Se clasifican en deducciones. Inciso A. Deducciones ciegas donde se toma en cuenta el 35%. Inciso B. Deducciones normales. Cálculo del ISR, persona física y persona física. Ingresos 15,000. Deducciones 5,500. Base del impuesto 9,500. Línea inferior 8,629. Base del excedente 870.79. Por ciento Apple LIM inferior 16%, impuesto marginal 139.32, más la cuota fija que son 692.96, que viene siendo igual al ISR por pagar de 832.20. 2.6. Otros ingresos. Algunas personas físicas perciben ingresos no muy recurrentes o habituales y surge la duda de cómo deben pagar los impuestos, cómo tributar y sobre todo si deben presentar declaración anual. Préstamos en los bancos, ganarse la lotería, herencias.
2.7. Deducciones, estímulos fiscales y declaración anual. Las deducciones personales son todos aquellos gastos y costos que realizan las personas físicas con un objetivo de protección, ya sea la propia persona física o de sus familiares más cercanos, hijos, padres, cónyuges. Un estímulo fiscal es una forma en que se puede reducir o exentar el pago de algunas contribuciones. En México, la mayoría de los estímulos se encuentran en el pago del ISR. La declaración anual es un documento oficial en el que las personas físicas o morales presentan un reporte de todas las operaciones que realizaron durante el año ante el Servicio de Administración Tributaria, mejor conocida como SAT.